cómo hacerlo. La verdad que estamos muy contentos de que estamos todos acá. Somos de la Comisión de Género del Colegio de San Isidro, somos un equipo que viene trabajando, y en ese trabajo nos sumamos a este proyecto del Colegio Provincial de Magistrados y Funcionarios. Yo me llamo Andrea Rolbiancioto, trabajo también junto con todo el equipo de género, junto a Silvina, a Silvia, a la doctora Fernanda Nuevo, bueno, una de nuestras disertantes también, con Laura, con Carolina, con María. Bueno, somos un equipo que trabajamos para esto, y la verdad que nos gusta tener tantos invitados, y queremos darle la bienvenida en especial, bueno, a nuestro presidente, al doctor Ricardo Costa. Gracias por el acompañamiento, y también al doctor Pablo Noel, ¿no? Nuestro presidente del Colegio Provincial. Estas charlas o estos encuentros en conmemoración en el mes de noviembre los hicimos en toda la provincia de Buenos Aires, están llevando a cabo en todos los departamentos judiciales, desde la comisión provincial, y cada departamento judicial ha realizado una actividad, todas con un tinte diferente, pero todas para tomar conciencia de la prevención, la lucha, ¿sí?, contra la violencia de género, instalar el tema, y bueno, y trabajar, y seguir trabajando. Así que yo los dejo en compañía de nuestro invitado, de nuestro presidente en principio, para que les dé la bienvenida en nombre de todos, y bueno, y continuamos y empezamos a trabajar porque tenemos muchas disertantes que queremos compartir sus experiencias, y bueno, bienvenidos. Bueno, no sé si no quería Pablo saludarlos primero. Pablo, y bueno, si no... Ricardo, si te parece. Sí, dale. Bueno, buenas tardes, un gusto compartir con todos ustedes esta jornada, y bueno, y decirles como Colegio Provincial, junto a la Comisión Provincial de Política de Género y también todas las comisiones locales, hoy con San Isidro, y también está presente en la organización AMJA. Todos decimos presente, y más en este mes, como decía, de conmemoración por el 25 de noviembre, de decir no a la violencia por razones de género. El tema de la convocatoria de hoy es por las buenas prácticas para permitir el acceso a la justicia. Entiendo que eso es lo que se ha tratado este último tiempo, en esta emergencia, esta pandemia que tanto nos pega. Han sido los operadores quienes han permitido en este difícil momento mantener el servicio y, bueno, y permitir el acceso a la justicia. Así entonces, desde el Colegio Provincial queremos destacar el rol del Poder Judicial, que ha estado tan presente frente a desigualdades e injusticias. Y bueno, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, y bueno, para la continuidad, Ricardo, te doy la palabra. Bien, bueno, como presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, les doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, especialmente a nuestras disertantes, a toda la Comisión de Género de nuestro Colegio de Magistrados y Funcionarios. Por supuesto, quiero agradecer que nos acompañe el doctor Pablo Noel, que la verdad que, y también está el vicepresidente primero, el doctor Santagati, y en nombre de todos los colegiados de San Isidro, agradecer el enorme trabajo que viene haciendo toda la conducción del Colegio Provincial en este tema y en otros tantos, ¿no?, en un año bastante complejo, bastante difícil. Por último, quiero señalar que bueno, el tema que hoy nos convoca, las violencias por razones de género, creo que gracias al esfuerzo de muchas y muchos, está ya instalado en forma permanente en las agendas de nuestras instituciones. Y entiendo que desde esos lugares tenemos la obligación de seguir trabajando y exigir políticas públicas que verdaderamente se ocupen, y lo que es más importante aún, que se preocupen para que realmente la prevención de las violencias por razones de género sean una realidad, ¿no? Hoy, por suerte, nuestros hijos y las generaciones que vienen
lo tienen mucho más internalizado. Nosotros, y quienes son de mi generación, crecimos en un contexto en el cual la violencia, la estigmatización, el abuso, el destrato, eran una normalidad. Por suerte, gracias a Dios y al trabajo de muchas y de muchos, eso ha cambiado radicalmente, y creo que este tipo de charlas que está llevando a cabo el Colegio Provincial y cada una de las 19 departamentales van en ese camino. Así que, una vez más, gracias a todas y todos los que están participando hoy. Un saludo y, bueno, le doy la palabra, creo que a María Fernanda, de AMJA. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer participar en esta jornada de buenas prácticas para el acceso a justicia, para erradicar la violencia, que es como decimos en AMJA. Le agradezco al Colegio Provincial, le agradezco también a Villaverde, la doctora de la Comisión de Género, que sé que está presente. Le agradezco al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, al cual pertenezco, y a la Comisión de Género, a la cual también pertenezco, que trabajan incansablemente para tener herramientas todo el tiempo para erradicar la violencia. Y a AMJA les manda un saludo especial nuestra presidenta, la doctora Aida Tarditi, ya que no puede estar presente, pero sé que está también la doctora Laura Altamiranda, que ya hicieron la jornada del provincial, que son 19 jornadas en este mes para para recordar el tema de la no violencia el 25 de noviembre. Así que les doy la bienvenida a todos, gracias por la participación y porque todos sigamos trabajando juntos para erradicar esta violencia. Así que bueno, si les parece, voy a empezar a presentar. Les pido a todos que cierren los micrófonos porque siempre hay interferencias cuando está hablando alguno de los oradores. Las preguntas, por favor, si las pueden hacer por el chat y después las vamos a ir diciendo al final. Así que voy a presentar, conforme está previsto, a la doctora Laura Cisenskid, abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA en 1993, mediadora, posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, posgrado de Derecho Procesal en la Universidad del Museo Social Argentino, capacitadora de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires en materia de violencia de género y litigación, agente fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro desde el año 2006, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos en Contexto de Violencia de Género de San Isidro desde el año 2015. Doctora, la escuchamos, si se extiende la voy a interrumpir. Gracias. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias a todas las autoridades. Y la idea era un poco, cuando trabajamos con las chicas de la Comisión de Género, hacer un conversatorio para poder repensar, ¿sí?, como hacemos todo el tiempo, esta cuestión de buenas prácticas sobre acceso a justicia. Entendemos que este era el nombre que había que darle a esta jornada, acceso a justicia y no acceso a la justicia. Porque acá viene como una primera definición, una primera diferenciación. El acceso a justicia es mucho más que la posibilidad que tiene la víctima de violencia de realizar una denuncia. El acceso a justicia comprende, debe comprender, un trato digno que la víctima va a tener que recibir a lo largo de todo el proceso. No estoy haciendo distinciones si se trate de un proceso en el fuero de familia o de un proceso penal. La víctima tiene garantizado el acceso a la justicia cuando tiene una respuesta que es la más adecuada a su conflicto, a la problemática que nos está trayendo y nos está planteando en tiempo y forma. A veces por un plazo determinado, como va a ser en el caso de una medida de protección, una medida cautelar, a veces a través del seguimiento del caso. Va a tener acceso a la justicia cuando logramos y garantizamos que tenga orientación sobre el fondo de la problemática, porque muchas veces nos pasa, quienes trabajamos en temas de violencia familiar, en los temas de violencia, en contexto de violencia de género, que la víctima empieza contando lo que es la puntita del iceberg. Nos va a contar que ayer la persona con la que convive, o la expareja, o el padre de sus hijos, o la persona con la que tuvo alguna relación, la amenazó o la agredió verbalmente, pero no nos cuenta por ahí que hace un mes atrás le fracturó la nariz de un golpe, ¿sí?
con lo cual para eso hay que tener una escucha muy atenta y una escucha muy abierta para poder llegar, ¿sí?, al fondo del problema y no cerrar los oídos y sectorizarnos como solemos a veces o como solíamos trabajar. Gracias a Dios esto empezamos a superarlos en formas de lugares aislados, los operadores del sistema de justicia, cada cual desde su lugar de trabajo. Si yo soy juez de familia, no me meto en que esto pueda llegar a ser o no un delito. Si soy fiscal, no me meto porque esto lo tiene que resolver familia. Empezamos, ¿sí?, esta pandemia nos ha ayudado mucho en esto, a empezar a pensar que no somos compartimentos estancos, ¿sí?, que hay mucho del trabajo que debemos hacer en forma conjunta, y ya lo viene diciendo la Corte, inclusive desde el año pasado, con una acordada. En el fuero penal también garantiza el acceso a la justicia la posibilidad de obtener una sanción por el delito cometido para el agresor. También importa entender, atender y sortear un fenómeno que suele darse en la gran mayoría de los casos, que es la retractación de la víctima. Tenemos que poder entender nosotros qué significa esa retractación y tenemos que poder saber qué hacer con esa retractación. Y por supuesto también debemos conservar la perspectiva de género en cada caso en que voy a tomar intervención. Yo lo llamo algo así como quitarnos los lentes con los que cada uno ve. Yo me los voy a volver a poner porque si no, no veo nada. Somos de la misma generación, como dice el doctor Costa, en las que ya los necesitamos. Y la cuestión es esta, yo no puedo mirar el conflicto que me está trayendo la víctima y pensar qué es lo que hubiera hecho yo en su lugar. Porque ahí voy perdida, porque yo no soy esa víctima, yo no tengo el contexto, la historia familiar, social, cultural, en el que se desarrolló ese conflicto que la víctima me está trayendo, ¿sí?, a la mesa de la fiscalía, a la mesa de un juzgado de familia. Entonces, por ejemplo, trabajar con perspectiva de género en el fuero penal, hoy por hoy, en mi opinión particular, y es a lo que invito a los colegas fiscales, a los jueces de garantías, a los jueces de los tribunales orales, es repasar y repensar, ¿sí?, esos casos en los que decíamos, a ver, cuando hablamos de amenazas, si tenemos que ir a dar una clase en la facultad, ¿de qué se trata la amenaza? De la frase "te voy a matar". Si no aparece la frase "te voy a matar", entonces no hay amenazas. No, esto no es cierto en un contexto de violencia de género, ¿sí? Las víctimas que sufren violencia ambiental, a las cuales les gritan, las insultan, las degradan, a la vez que le tiran un plato por la cabeza aun cuando no les pegue y no les cause lesiones, le arrojan todas las cosas de la casa, ¿sí? Esas víctimas pueden sentirse amedrentadas de la misma manera que lo prevé el 149 bis. Una víctima, por eso yo digo que mi fiscalía no es una fiscalía de violencia de género, sino es una fiscalía especializada en delitos en contexto de violencia de género, cualquiera sea el delito. A una víctima que su pareja la pone de patitas en la calle porque ese día se le ocurrió que no va a querer vivir más con ella, y no le permite sacar sus pertenencias, sus documentos, muchas veces ni siquiera a sus hijos. Estamos hablando quizás de un delito de coacción agravada, quizás de un delito de usurpación de propiedad, y no son los clásicos ejemplos que aparecen en los manuales de derecho penal o en los pliegos comentados. Por eso hay que repensarlos. La privación ilegal de la libertad, esto de vos no salís, yo todo el tiempo estoy consultando qué es lo que haces con tu celular, no te permito y no tenés libertad, porque así se sienten restringidas en su libertad, hasta para ir a hacer la denuncia, tanto al punto que alguna amiga o amigo tiene que hacer la denuncia por ellas. Entonces, esta es la invitación, desde la perspectiva de género, a repensar algunos delitos, ¿sí?, que como siempre digo, suelen ser delitos denominados como de menor cuantía, porque los analizamos desde la cantidad de pena prevista para ese delito en el fuero penal, y sin embargo, son los delitos que cotidianamente sufren las víctimas de violencia de género, y que son súper importantes atender, son súper importantes procesar, son súper importantes poder llegar hasta la etapa de juicio y obtener esa sanción de la que hablábamos. De ese modo, obviamente, para garantizar el acceso a justicia.
Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla, ¿sí?, de un principio rector para el trabajo que se realiza en los casos de violencia familiar y de violencia en contexto de género, que tiene que ver con el deber de debida diligencia reforzada. Hablamos de dos casos muy paradigmáticos, que son muy conocidos por todos seguramente, pero que vale la pena recordarlos, que es María da Peña contra Brasil y Jessica Lennon contra Estados Unidos. En María da Peña contra Brasil, la Corte Interamericana habla de que la falta de juzgamiento y condena del responsable en los casos de delito de violencia, en contexto de violencia de género, es un acto de tolerancia del Estado que agrava las consecuencias directas de las agresiones sufridas por la víctima. Vamos a poder discutir si una suspensión de juicio a prueba como una alternativa de salida a este conflicto penal es factible, no es factible, discusión aparte para otro conversatorio. Pero lo cierto es que tenemos que propender a llegar a la etapa de juicio oral. Y allí, conjuntamente con la víctima, vamos a ver ahora también que esta cuestión del acompañamiento de la víctima no significa llevarla del brazo, de la mano, llevársela a la mesita de luz, sino que significa ir acompañándola en este proceso, acompañándola con la información de lo que va ocurriendo en el proceso, con pautas claras, con qué es lo que la persona que está delante suyo, el fiscal, el secretario de la fiscalía si es en el fuero penal, el juez, el secretario del juzgado de familia, puede y no puede hacer. Porque muchas veces nos encontramos con mujeres que lo que quieren es que no las molesten más. Ese es simplemente su necesidad y su ideal. Y esa necesidad a veces es un abismo para nosotros, porque nosotros no modificamos conductas, no vamos a hacer que el agresor de un día para el otro deje de molestar. Pero mucho del trabajo que nosotros hacemos significa poner el límite que la víctima no logra poner. En el caso Jessica Lennon contra Estados Unidos, la Corte Interamericana habló de las órdenes de protección que suelen ser vitales, ¿sí?, para esa mujer y para sus hijos muchas veces, y a veces el único recurso por el cual dispone la mujer para protegerse a ella y a su familia de un daño inminente por parte del agresor. Con lo cual, el trabajo articulado con los juzgados de familia, que son quienes en la gran mayoría de los casos dictan las medidas de protección contra la violencia familiar, son altamente importantes de poder trabajar, de poder estar en forma conjunta, de poder hacer el acompañamiento y el seguimiento, porque justamente cuando no se cumple con esa orden y no hacemos nada desde el fuero penal, ¿sí?, lo que estamos diciéndole a ese agresor es: usted siga, que total sale gratis. La desobediencia es un delito, yo siempre cuento, tiene una pena muy, pero muy chiquitita, de 15 días a 1 año de prisión. Sin embargo, gracias a Dios en el Departamento Judicial de San Isidro yo trabajo con jueces de garantías que me han sostenido a pedido mío y con los fundamentos correspondientes detenciones y llegar con ese caso, con la persona detenida a juicio, aun cuando la pena es menor. Porque de lo que estamos hablando es que tenemos enfrente a un sujeto que ya no está cumpliendo con las pautas que dicta un juez de familia, que no le interesa qué es lo que dicta el juez de familia, él sigue haciendo la suya porque no aprendió de otra manera. Entonces, tiene que venir el fuero penal que se supone, sí, es de aplicación de última ratio, pero que tiene que ver con esto de imponer el límite y de hacer cumplir y de hacer entender en forma mancomunada que las leyes y las órdenes judiciales deben respetarse. A algunos les cuesta más que a otros entender esta situación. Por supuesto y gracias a Dios, no de todas las órdenes judiciales de protección contra la violencia familiar que dictan los jueces de familia, a todos los vamos a llevar detenidos cuando no los cumplen. Hay casos y casos, para eso se evalúa cada caso en particular, para eso a veces evaluado el caso y escuchado incluso a la persona detenida, se le otorga una libertad fiscal, pero en muchos otros casos corresponde sí el pedido de detención, de conversión de aprehensión en detención, y los jueces de este departamento judicial con los que yo trabajo acompañan esos pedidos, porque esto es lo que corresponde. Y estos entonces comienzan a ser los principios rectores con los que debemos trabajar un caso en contexto de violencia de género o de violencia doméstica. Y esto es más allá
de si estamos hablando del fuero penal o estamos hablando del fuero de familia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Departamento Judicial de San Isidro durante la pandemia? Para mí ha sido una enorme y grata sorpresa, y aprovecho la presencia de la doctora Sandra Veloso para que haga extensiva estas palabras que voy a decir a todos sus colegas a cargo de los juzgados de familia departamental. Ha sido para mí una enorme sorpresa, una grata sorpresa, que sin que haya habido una reunión en donde todos tuviéramos que ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a trabajar durante la pandemia, todos hemos seguido el mismo camino, hemos ido por el mismo lado. Hemos trabajado en forma conjunta, hemos puesto teléfonos a disposición, mails a disposición, todas las formalidades, se dice del fuero penal que somos informales y que el fuero de familia suele ser mucho más formal, ¿sí? Las preparaciones, si vienen, obviamente se ríe la doctora Veloso, pues me hace así con la cabeza porque sabe de lo que estoy hablando, en general vienen con una preparación y digamos con una experiencia de trabajo del derecho privado, entonces muchos están a la espera de la petición, esto de trabajar de oficio, como estamos acostumbrados y somos nacidos y criados los del fuero penal en trabajar de oficio, no esperar que la víctima nos pida, sino trabajar por las nuestras. Los juzgados de familia lo han incorporado con las medidas cautelares, pero sin que nadie se los tenga que ir a explicar. Y entonces se ha hecho un trabajo en forma articulada, en donde nos hemos puesto de acuerdo con muy poco, con un llamado telefónico, con un contacto vía mail, en donde cada cual, sin pisarnos en nuestros roles, porque cada cual seguía ejerciendo su rol, el que le corresponde y el que tiene arreglado por su propio código de procedimiento, pero obviamente en forma mancomunada, tratando justamente de evitar que estos casos de violencia se repitan y de poder brindarle y garantizarle a la víctima, como dice la Convención de Belén do Pará, una vida, ¿sí?, plena y libre de violencia. Entonces, cuando el juzgado de familia se dedicaba 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, a las 7, a las 9, en cualquier horario, fueron desbordados de la misma manera que nosotros, porque algo que pasó durante la pandemia es que, a diferencia de lo que uno pensaba, que las mujeres estando en situaciones de encierro, algunas han quedado incluso encerradas con su agresor, no iban a poder tener acceso a justicia. Sin embargo, se han desplegado una cantidad de mecanismos en los cuales, en lo particular, en mi fiscalía se ha triplicado el número de causas que han ingresado. Quiere decir que la gente ha tenido la posibilidad de poner en conocimiento de la justicia aquellos hechos que la damnificaban. Y desde la justicia no nos hemos quedado de brazos cruzados. No dijimos, la verdad estamos en pandemia, nos vamos a dedicar a los detenidos. No, esa no fue la respuesta, ¿sí? Todo lo contrario, nos pusimos a trabajar y cómo. Y nos pusimos a trabajar y entendimos que somos pocos, porque esta es una realidad del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que los recursos no abundan, esto también es una realidad de la provincia de Buenos Aires, que cuando nos hablaban de trabajo telemático, por ejemplo, en el fuero penal, tardó varios meses en llegar, cuando llegó nos dieron una clave, bueno, pero no importó, todo eso se fue superando. ¿Por qué? Porque hicimos algo que tenía que ver con lo que la gente suele reclamar, que tiene que ver con el sentido común. Entonces, si yo sé que mi colega a cargo del juzgado de familia está tan desbordado como yo, ¿sí? Yo no me voy a poner a sacar medidas cautelares, pero sí le voy a decir al juez de familia, mira, acá tenemos un hecho, un conflicto en donde aparece, por ejemplo, la existencia de un arma de fuego, la posible existencia de un arma de fuego. Si quieren ustedes, dedíquense solamente a la medida de protección, que la Fiscalía va a trabajar con el juez de garantías la posibilidad de un allanamiento para verificar si existe o no el arma de fuego. Y entonces fuimos dividiendo el trabajo, cada uno sin perder la objetividad y el rol que le corresponde, y así se trabajó mancomunadamente. Y esto ha sido un logro enorme, que yo espero y celebro que así continuemos una vez que se levante esta cuestión, ahora ya no del ASPO, sino del DISPO, pero que yo entiendo que vamos a seguir trabajando. Si la pandemia nos ha dejado esto de bueno, esta forma de trabajo mancomunada, ¿sí?, sin tanto tener reuniones o ponernos de acuerdo, pero sí entendiendo que vamos todos hacia el mismo lado. ¿Ah? Doctora, le recuerdo que le está terminando el tiempo. Perfecto.
Otra de las cuestiones que tuvo que ver con el tema del trabajo durante la pandemia tiene que ver con esta cuestión del contacto con la víctima. Se hace muy importante, primero para la mejor obtención de la información y segundo para que la víctima esté al tanto de lo que está sucediendo. Ese contacto, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, en mi caso particular, lo he hecho a través de los casos que han llegado a la etapa de juicio, porque aquellas víctimas que han hecho denuncias nos hemos mantenido en contacto telefónicamente todo el tiempo, pero aquellas que ya tenían causas en trámite y que como la justicia siguió trabajando y las causas se han elevado a juicio y llegaron a los tribunales orales, entonces las llamábamos por teléfono, manteníamos entrevistas y a partir de allí se enteraban de que su caso llegaba a juicio e incluso en algunos casos hemos trabajado en forma conjunta ofrecimientos de pena para salidas alternativas como por ejemplo un juicio abreviado. Para ir cerrando, avisar que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en sintonía con este trabajo que se viene haciendo y con la preocupación de tener buenas prácticas, va a lanzar, seguramente el 4 de diciembre va a ser el lanzamiento, una guía de buenas prácticas, ¿sí? Con medidas vinculadas a los registros de violencia familiar y de género, a la unificación de causas, a las medidas en los casos de retractación o los casos de delitos de instancia privada, en las medidas de asistencia y protección, en las medidas relacionadas con imputados prófugos o rebeldes. Si algún colega está observando esta charla, si una persona está prófuga, tratar de designar el 308, interrumpir la prescripción, pedir una detención si corresponde, no solamente dictar una averiguación de paradero para que luego la causa se prescriba. Medidas relacionadas con la toma de los testimonios de la víctima, las relacionadas con los estudios periciales de la víctima, que muchas veces suelen ser las únicas defensas de los imputados en las causas penales, que le hagan una psicológica o una psiquiátrica a la víctima porque la víctima está loca. Medidas relacionadas con otras pruebas, la importancia de obtener audios del 911, de incautar teléfonos, ¿sí? Medidas vinculadas con el juicio, con el trato que le vamos a dispensar y a brindar a esa víctima en el juicio y esa preparación que requiere para el juicio. Medidas vinculadas también a la etapa de ejecución, que no tiene que ver solo con el hecho de ser escuchadas antes, como lo dice la ley 27372, antes de tomar decisiones sobre la extinción o suspensión de la acción penal o medidas de coerción o libertad del imputado durante el proceso, sino también cuando están a punto de recuperar la libertad o en el contexto de salidas alternativas, de salidas transitorias, vuelven a suscitarse hechos de violencia. Entonces, estar atentos porque muchas veces la víctima empieza a pivotear entre si tiene que hacer una nueva denuncia o va al juzgado de ejecución a ver quién la escucha para que sepan que ese problema se está reeditando. Con lo cual, la guía de buenas prácticas abarca todo el proceso, ¿sí? Penal, desde el inicio, desde la denuncia, hasta, obviamente, el proceso de la ejecución penal. Espero haber terminado en tiempo, doctora. Muchísimas gracias, doctora, fue sumamente clara, así que nos quedó bien el tema de la escucha activa, cómo acompañar, cómo tener el tema de la retractación, cómo tomar la retractación de la víctima, que a veces no se entiende, ¿no? Por eso es que nos tenemos todos que formar para poder comprender todo este proceso. Ahora vamos a darle lugar a la doctora Sandra Fabiana Veloso, abogada de la UBA, jueza de familia a cargo del Juzgado de Familia número 1 de Tigre, provincia de Buenos Aires. Fue distinguida por el Honorable Consejo Deliberante de Tigre en su rol de juez de familia por el compromiso asumido con la comunidad en el año 2016 y recibió en 2019 el Premio a la Generosidad Intelectual como profesora de Derecho de Familia por la Universidad Abierta Interamericana por la opinión recibida de sus alumnos y por el aporte doctrinario efectuado. Especializada en Derecho de Familia en la UBA, diplomada en Gestión Judicial en el San Andrés, profesora asociada de Derecho de Familia, Universidad Abierta Interamericana, de posgrado Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, y de Extensión Universitaria y la Universidad Católica de Santiago del Estero. Miembro del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lugar que compartimos con la doctora, de la Comisión Académica del Colegio de Magistrados de San Isidro y del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro. Ha participado como coautora de 5 obras colectivas, entre ellas en 3 versiones de Códigos Civiles y Comerciales Comentados de Thomson Reuters, La Ley,
coautora del libro Alimentos de Editorial El Dial 2017 y de Compensación Económica del Dial 2020. Tiene publicadas varias sentencias y artículos de doctrina de su especialidad en diarios y revistas jurídicas de actualidad. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero agradecerles a todos este encuentro, esta invitación. Para mí es un honor compartir con todos ustedes esta posibilidad de dialogar. Y bueno, ¿qué puedo agregar a lo que dijo ya la doctora Cisenquín y también a lo que dijo Ricardo Costa, ¿no? Eso de trabajar en forma articulada realmente se vio y pudimos encontrar el punto justo en esta pandemia. La verdad es que articuladamente con todos los efectores. Los fiscales tuvieron un rol protagónico, una participación absolutamente activa, una comunicación constante tenían los fiscales, están teniendo con los juzgados de familia, las comisarías, el SET, el COT, en fin, las áreas de género. Todos hemos trabajado articuladamente brindando WhatsApp, mientras que la Corte nos suministraba, que rápidamente nos pudo suministrar la posibilidad del trabajo telemático y trabajar desde cada uno de sus hogares. Habilitamos mails personales, WhatsApp, nos enviábamos las resoluciones vía WhatsApp a cualquier hora, como bien dijo acá la doctora, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Bueno, yo acá trabajando con el doctor Calegari, que es de fiscal acá de género en Tigre. Bueno, se habilitaron también muchas alternativas para facilitar la posibilidad de que la gente acceda a pedir ayuda. Básicamente es eso, acceder de diferentes formas, y como bien se dijo también, muchas veces fueron los vecinos que enviaban un WhatsApp o una comunicación a la comisaría, bueno, que observaban todos, la verdad que la sociedad toda puso su granito de arena para paliar estas situaciones de violencia. Antes me gustaría compartirles antes de contarles un poquito cuál ha sido la experiencia personal en Tigre, que la verdad que al principio fue de forma muy desorganizada, no había descanso. Lejos de lo que se pensaba que la justicia no trabajaba, trabajábamos incansablemente y sin respiro, sin horario, era un descontrol porque no había, no había la tecnología que hay ahora, así que no podíamos concurrir al juzgado, pero teníamos que darle respuesta inmediata. Entonces, ¿cómo articulábamos junto a los otros efectores esta posibilidad de trabajar la violencia, trabajar cada situación de la violencia familiar? Fue inicialmente, un poco tambaleando con los horarios, porque era cualquier hora en forma desorganizada, pero bueno, poco a poco, con la ayuda de la tecnología que nos fueron suministrando, también pudimos encontrar el punto justo de orden. Bueno, unas palabritas sumando un poquito a lo que decía acá el doctor Costa. No es que los malos pegan y los buenos no, que los de la derecha pegan y los de la izquierda no, que los pobres pegan y los ricos no, o los ignorantes pegan y los estudiados no. El pegar a los hijos ha sido parte de nuestras culturas durante milenios, como el pegar a las mujeres, y en realidad el pegarle a todo aquel que pareciera más débil que uno. El abuso estuvo permitido por milenios. La violencia está instalada en nuestra sociedad, y también lo está en todas las geografías. Los abusos y los maltratos constituyen la violencia más corrosiva, aquella que las víctimas temen y se avergüenzan de denunciar, invisible y silenciosa, la que va carcomiendo la columna vertebral de las sociedades que insisten en tolerarlas y naturalizarlas. Los círculos de violencia se repiten muchas veces de generación en generación, lo que provoca la naturalización de las situaciones de maltrato. El contexto de pandemia y el aislamiento obligatorio recrudeció sin lugar a dudas estas situaciones de violencia familiar y de género. El encierro, el tiempo ocioso, la imposibilidad de concurrir a la escuela, la crisis económica, la pérdida de trabajo, la falta de encuentros familiares, amigos, lugares de expansión, han profundizado las situaciones de vulnerabilidad de muchas mujeres y también las situaciones de riesgo de muchos niños. Y el cierre de más
posibilidades de pedir ayuda, lo que afortunadamente gracias a todos los efectores, los vecinos, la gente cercana que pudo estar cerca de la víctima, bueno, hemos encontrado entre todos alternativas posibles para alcanzar a dar una respuesta rápida a estas mujeres víctimas de violencia familiar, donde las fiscalías, como les anticipé, tuvieron un rol protagónico, y colaboraron con las comisarías también colaboraron, el CET, el COT, los teléfonos, las aplicaciones, los mails. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros llevamos a cabo y ahora sí bien articuladas? ¿Cómo se inician estas situaciones de urgencia? Bueno, todos contamos en los juzgados de familia con un teléfono de turno. Ese teléfono de turno está abocado a las situaciones de urgencia, donde nos llama la fiscalía, donde nos comunica la comisaría, que está con la víctima, que está frente a una situación que no puede esperar al día siguiente, entonces nos envía la denuncia, lo que han trabajado, la situación, si a veces tienen hecho un informe de riesgo, nos envían el informe de riesgo, y nosotros la devolución en ese mismo momento, si es que se puede, si es una situación grave, se envía la resolución, me consultan, observamos cómo es esta situación, y inmediatamente tienen una respuesta también enviada vía WhatsApp. Esto frente a situaciones más urgentes. El resto, bueno, nos envían al mail del juzgado, a través de la Receptoría General de Expedientes, eso también se fue puliendo, y hacemos una primer mirada interdisciplinaria. Si es que no tiene la primera mirada interdisciplinaria, o es desde el juzgado, a través del equipo técnico, o bien desde el área de género, que también puede ser que hayan acompañado un trabajo de interdisciplina y venga acompañado esa denuncia con ese trabajo ya realizado por otros efectores municipales. La perspectiva de género que tenemos que tener en cuenta siempre, no solamente a la hora de resolver, sino como bien dijo Laura, en todas las personas que están involucradas en la temática de violencia familiar. El empleado de la mesa de entradas, la capacitación también del equipo técnico, mirar y observar, poder escuchar, poder comprender, poder explicarle a la víctima de violencia familiar cuáles son las alternativas posibles, si está acompañada, ver si tenemos que hacer una derivación a género, porque tienen que empoderar, porque por ahí las dificultades mayores es que minimizan situaciones horrorosas. Eso es lo más grave, que les parece cotidiano estas situaciones de maltrato, o ir a comprar la cerveza a las 4 de la mañana, o no poder, no sé, estar encerrada por horas en la casa, o que los chicos se los lleva cuando él quiere y no se los deja ver, o castigarlas. Digamos, evitar y tratar de trabajar con el equipo y con el área de género, en que no se reproduzcan estas situaciones que vienen de generación en generación, o abordar, evitar la reproducción de estereotipos que por ahí no lo pueden visualizar. Entonces trabajar, como bien se dijo, en forma coordinada con los otros efectores. Entonces se reemplazó las entrevistas que eran personales por entrevistas telemáticas, entrevistas telefónicas, con la víctima, con los familiares de la víctima, con las personas que tengamos o que sean necesarias para trabajar y buscar la respuesta más adecuada a esa situación de violencia familiar y la más rápida posible. En el mismo día hay una resolución, en el mismo día, si es necesario trabajar con la familia, se comienza a trabajar con la familia. Si tenemos que ponerla a resguardo, articular con género, porque quizás lo que están pidiendo es una exclusión, y quizá, bueno, primero la ponemos en resguardo, escuchamos a la otra parte a ver qué dice, si es una situación grave, si es una situación que fue solamente una pelea de pareja, es decir, poder trabajar en el conflicto familiar en profundidad y tomando las decisiones urgentes y en el día
para poder brindar tranquilidad. Entonces, la importancia de la escucha, de resolver con perspectiva de género, de escuchar con perspectiva de género y poder garantizar de esa manera el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad y la tutela judicial efectiva. ¿Cuáles son los inconvenientes que vemos y observamos y que no hemos podido brindar una respuesta satisfactoria? El problema de la escucha de los niños. Los niños no pueden ser escuchados de manera telemática. Ahí sí que no podemos reemplazar esta escucha. Los niños se tienen que escuchar en forma presencial, porque bueno, no sabemos si hay un adulto en el mismo contexto que les está indicando, que los está presionando, no podemos ver la espontaneidad, estamos invadiendo su privacidad. Entonces, esa dificultad sí se sigue presentando hoy con los niños, y bueno, trabajamos con niñez desde el municipio, ellos trabajan con algunas guardias de forma presencial, pero realmente se presenta mucha dificultad en los niños que no podemos garantizar en ellos la escucha de manera telemática en forma eficiente. Y bien, eso básicamente son las prácticas que realizamos, tratando de brindar día a día en forma articulada, trabajando con género, trabajando con niñez, trabajando con las fiscalías. No quiero ser reiterativa con todo lo que dijo la doctora, porque realmente es así, cada uno es de su área. Cuando nos preocupa una situación que nos preocupa tanto, que por ahí la exclusión tampoco es la mejor medida, nos preocupa, entonces articulamos con la Fiscalía qué otra posibilidad tenemos, o brindando un lugar donde pueda estar esta mujer al resguardo, un lugar donde reciben a mujeres víctimas de violencia familiar, y bueno, y así trabajando un poquito cada día, poniendo nuestro granito de arena para decir no a la violencia familiar, para decir no a la violencia de género. Y acá quería finalizar con una frase que es un poco feminista, pero nos hace repensar, de Simone de Beauvoir, que dijo: el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Veloso. Otra vez se repite el tema de la escucha, de la comprensión, ¿no? De la empatía para poder trabajar esta situación. Ahora le damos paso a Patricia Fernández, docente de nivel inicial, profesora en educación, en primera infancia. Desde el año 2001 trabaja en el área de niñez de San Isidro. Actualmente ejerce el cargo de directora de niñez, adolescencia y familia, y del servicio local desde el año 2015. Patricia Fernández, le damos la palabra. Muchas gracias, agradezco la invitación a este conversatorio tan interesante, y la verdad veo muchas caras conocidas y con las cuales trabajamos habitualmente. Bueno, el aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado en el mes de marzo por decreto nos confrontó a todos con el desafío de seguir dando respuesta a la ciudadanía más vulnerable y en situación de vulnerabilidad, sin contar con la libre circulación de las personas y las consecuencias de ello. Todos hemos vivido momentos de incertidumbre, más aún cuando aquí lo que nos convoca es el eje de acceso a justicia. En la primera etapa, lo que se observó fue que cada efector debió realizar una pronta organización interna a fin de seguir dando una eficiente respuesta. Allí observamos cómo nosotros, quienes formamos parte de la Municipalidad de San Isidro, el Poder Judicial, juzgados de familia, la asesoría, las defensorías de familia, el Ministerio Público Fiscal, sobre todo la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Conexos, que son con quien más habitualmente compartimos la tarea. Las áreas de seguridad, tanto provincial como municipal, comisarías de la mujer, comisarías comunes, prevención comunitaria, repensaban sus propias modalidades, teniendo además en cuenta el cuidado de los propios equipos de trabajo. Uno no puede cuidar si no tiene en cuenta el cuidado del recurso humano con el cual cuenta.
Puntualmente, en lo que respecta al área que me toca dirigir, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro, dentro del cual se encuentra el Servicio Local de Protección de Derechos, hemos recibido como directiva desde los primeros momentos del ASPO, tanto por parte de la subsecretaria, la licenciada Fernanda Giordani, como del intendente, el doctor Gustavo Pose, el lineamiento claro en dos objetivos que nos señalaron como imprescindibles. Estos son que tenemos que estar a disposición de todos los ciudadanos y tener como premisa que nuestro servicio es esencial. Todo ello encuadrado en los lineamientos que nos daban desde la Secretaría de Salud Pública del municipio, quienes tenían a cargo el marco en el cual podíamos ir moviéndonos de acuerdo a los protocolos vigentes. Al comienzo resultó que al haberse interrumpido, aunque sea provisoriamente, algunos circuitos conocidos por los vecinos y generarse nuevos, se debió realizar un fuerte acompañamiento de los ciudadanos a fin de resolver situaciones que no eran habituales, tanto para la dirección como para el servicio local. Ejemplo de ellos son la gestión de medicamentos, la obtención de turnos, la contención ante presuntos casos de COVID, la articulación para la asistencia alimentaria y tantos otros. Esto nos fue permitiendo poder acercarnos a los nuevos recorridos que armaban los diferentes efectores y articulándolos con los nuestros, intentando siempre lograr la mayor eficiencia posible. Durante todo el ASPO hemos implementado distintas modalidades de armado interno a fin de estar disponibles para los vecinos y a su vez cuidar a nuestros equipos, sobre todo en lo relacionado con el servicio local, donde la expertise de los profesionales es muy particular. Teniendo en cuenta lo que señalaba la doctora justamente, que para un servicio local la escucha del niño, niña y adolescente es una intervención indelegable e indispensable. Para ello, sostuvimos las habituales entrevistas presenciales y también hemos sumado otros medios de telecomunicación como las llamadas telefónicas, las videollamadas y el Zoom, siempre evaluando la pertinencia y la posibilidad de implementarlo de acuerdo a las particularidades de cada una de estas situaciones. Aquí me detengo a señalar una de las buenas prácticas que nos deja este contexto tan particular que atravesamos todos, y es la capacidad de poder adaptarnos y de ser flexibles a esta que es la realidad que nos toca transitar, teniendo siempre como objetivo la claridad de saber para quiénes estamos trabajando. En nuestro caso, niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos. Debo señalar, además, que esta fue la respuesta que hallamos en el resto de los efectores del sistema, sobre todo los que comparten este conversatorio de hoy. Y en esta línea aparece otra buena práctica que me deja esta pandemia, y es la comunicación. Esta nueva realidad nos abrió nuevas formas de comunicación que tal vez ya teníamos, pero que no solíamos utilizar con fines laborales. Entonces nos encontramos con la importancia de la firma digital, de la utilización de los mails oficiales y el buen uso que además hemos dado a estos medios. Y nos dimos cuenta todos que aquella denominada y vieja conocida ruta crítica de violencia ya no resultaba ser tan crítica desde las respuestas institucionales que cada uno de nosotros hemos dado. Con la colaboración de todos los actores, pongo el ejemplo de un circuito que fue muy habitual en el ASPO. Un ciudadano o ciudadana podía realizar una denuncia a través de la página web del Ministerio de Seguridad, observar cómo la Fiscalía de Género daba inmediata intervención al juzgado de familia, el propio juzgado, luego de haber evaluado el riesgo, tanto desde el equipo técnico y muchas veces con colaboración del equipo del servicio local o del área de género del municipio, se ha encargado de enviar vía mail a las comisarías las medidas cautelares otorgadas a fin de dar cumplimiento, reduciendo los tiempos de intervención de modo sustancial. Otro ejemplo de una buena práctica que compartimos con la gente de seguridad es la posibilidad que de modo inmediato y en tiempo real, desde la Comisaría de la Mujer de Martínez, nos daban intervención en determinadas situaciones de gravedad a fin de lograr la asistencia desde el segundo cero
de la víctima y su familia. Todos estos resultan ser ejemplos de cuestiones que han sido logradas con estos tres simples elementos que destacamos desde el área que me toca dirigir, que es la disponibilidad, la flexibilidad y la comunicación. No obstante, debo señalar que cada uno de estos actores jamás han perdido el grado de profesionalismo pertinente. Y ahora, para cerrar mi breve exposición, les quería compartir algunos datos que surgen del trabajo en tiempos de pandemia desde el servicio local. Discúlpenme, ahí estamos. Ahí está. ¿Se ve, no? Ahí. Se ve perfecto, Patricia. Bien. Buenísimo. Les quería compartir los datos que extraigo del sistema REUNA, que es el sistema de registro único que tenemos los servicios locales, a fin de contabilizar las intervenciones. Estos datos fueron obtenidos desde el 20 de marzo del 2020 al 12 de noviembre, la semana pasada, a partir del decreto. Hemos trabajado como situaciones nuevas, ¿sí? Apertura de legajo a nosotros nos implican niños, niñas y adolescentes que no conocíamos dentro del sistema de protección y nos aparecen a través de diferentes efectores como denuncias de vulneración de derechos, 465 situaciones en estas fechas que he mencionado. Y conservábamos ya la intervención en 466, lo cual nos da un total de 931 niños, niñas y adolescentes que han sido acompañados en esta etapa en situaciones de vulneración de derechos. Durante el ASPO hemos implementado 67 medidas de protección especial de derecho. ¿Sí? A mí al principio me generaba me interpelaba mucho el saber si íbamos a poder seguir acompañando del modo correcto, como bien mencionó la doctora, ¿no? Es una población sin duda que está en un alto grado de vulnerabilidad, porque depende de un adulto que pueda canalizar y pueda atender cualquier tipo de situación de vulneración de derecho, y en este contexto realmente yo tenía dudas y sin embargo mantuvimos bien el dato relacionado con el año 2019, el dato cuantitativo, digamos. Y acá hice una extracción puntualmente en relación tanto al Poder Judicial como al área de seguridad, y cuando hablamos de situaciones que nos han sido derivadas desde estas dos áreas. Y acá menciono que sobre todo el que tiene que ver con derivadas por seguridad, sin duda en un alto porcentaje han tenido intervención de parte de la doctora Laura, porque cuando las denuncias perciben la gravedad requerida para pedirle la intervención a la Fiscalía de Género, ella inmediatamente toma intervención y mantenemos inmediatamente una comunicación a fin de poder ir acompañando estas derivaciones. Las cantidades de situaciones derivadas desde el Poder Judicial durante el ASPO fueron 133 y desde los organismos de seguridad fueron 256, lo cual nos da un alto índice de puerta de ingreso al servicio local desde estas dos áreas. Por otra parte, acá les quería mostrar cuáles son los datos estadísticos relacionados con este total de 931 situaciones. Nos da un porcentaje altísimo de situaciones atravesadas por cuestiones de violencia, ¿sí? 627 de estas intervenciones tenían que ver directamente con situaciones de violencia. Nosotros tenemos la posibilidad, a su vez, de fraccionar internamente qué tipo de violencia padecen los chicos, ¿sí? El primer puesto en los padecimientos de situaciones de distintos tipos de violencia
se lo lleva a la negligencia, con 294 situaciones. Luego violencia física por los adultos que tienen a cargo los cuidados de los niños, 171. El tercer lugar lo ocupa madre víctima de violencia de género, que en este caso nos arroja un número 77. El maltrato y violencia psicológica, 61 situaciones. Y niños, niñas y jóvenes víctimas, ellos directamente de situaciones de violencia de género, 20. También en esto debo señalar que se mantuvo el porcentaje habitual, que es aproximadamente el 70% de las situaciones intervenidas por un servicio local corresponden a padecimientos relacionados con la violencia. Acá lo que corté fueron las situaciones de abuso sexual, ¿sí? Durante el ASPO intervenimos en 108 situaciones nuevas. Del dato extraído lo que surge es que 34 de estas situaciones fueron el abuso cometido por el padre biológico, 16 por alguna persona que no correspondía a la familia, 15 por la pareja de la madre, 11 por un familiar, los abuelos, por el abuelo, 9 por hermanos, tío 9, otros familiares 11, referentes comunitarios 2 y 1 para sexting. Acá, bueno, queda nuevamente claro por qué esta preocupación de todos los actores que acá estamos convocados, ¿no? Y la preocupación particular del área que me toca coordinar, justamente porque este dato estadístico nos señala que los niños viven en su gran mayoría con sus abusadores. Y ahí el riesgo y la importancia de que todo el sistema esté atento y disponible, como mencioné en la exposición, para poder acompañar a estos niños, niñas y adolescentes víctimas de situaciones de vulneración de derechos. Para terminar, me agarró así una frase romántica, pero que creo que englobaba lo que sucedió y las dos personas que me antecedieron también han mencionado, y es una frase de Gandhi que dice que la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. Creo que me quedo con la sensación de la coherencia que hemos tenido todos los actores dentro del sistema. Hablo por San Isidro, tengo el orgullo de integrar el sistema acá en San Isidro, y creo que encontramos esto, armonía y mucha coherencia en el trabajo. Así que bueno, les agradezco a todos la escucha y me quedo participando del resto de las expositoras. Patricia, te agradecemos muchísimo tu exposición. La verdad que me quedo con tu disponibilidad, flexibilidad y comunicación, herramientas que trajiste para abordar este tema de violencia y cómo articulabas con la doctora Sisensky y con los juzgados de familia y cómo han trabajado todos en una común unión, ¿no? Para poder llevar estos temas adelante. Así que muchísimas gracias y gracias por los gráficos que están muy buenos. Ahora pasamos a la licenciada Naida Klisnik. Es licenciada en psicología, docente universitaria, especialista en salud comunitaria, especialista en psicosomática. Es coordinadora del área de emergencia psicosocial de la Municipalidad de Pilar, psicóloga del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pilar, docente adjunta de las Universidades Católicas y de la Universidad del Salvador. Licenciada, le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Fernanda. Bueno, saludarlos a todos, agradecer la invitación y compartir esta idea de que creo que esto de poder desafiar la altura del año, el cansancio, los 8 meses de pandemia que llevamos, poder desafiar eso y estar hoy acá todos juntos, me parece que eso ya es una buena práctica. Así que de ahí en adelante todo lo que podamos pensar juntos suma y es enriquecedor. Yo les voy a compartir un PowerPoint que tiene la finalidad simplemente de ser una ayuda a memoria, para ir plasmando algunas ideas.
Bueno, para empezar, compartirles muy brevemente cuál es la actividad que desarrollo en lo cotidiano, y tiene que ver con mi tarea desde dos organismos que, si bien en principio son diferentes e independientes, tienen un punto en común, que es la asistencia a la víctima, ¿no? Una de mis tareas es como miembro del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Los equipos interdisciplinarios de las comisarías dependen de la Superintendencia de Políticas de Género, que ha definido un protocolo de intervención. Este protocolo, de alguna manera, define y organiza nuestro trabajo dentro de las comisarías, ¿sí? Y lo que este protocolo define como misión para los profesionales del equipo es justamente garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género y abuso sexual. Y esto lo hace en el marco de leyes nacionales y provinciales, que justamente lo que definen es este acceso a justicia, ¿no? Es como que ya desde la definición aparece el claro objetivo de que las víctimas puedan hacer pleno uso de sus derechos y acceder a justicia. En el marco de ese protocolo se definen nuestras funciones. Los equipos interdisciplinarios están compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Muchas de las comisarías tienen los equipos completos, otras no, y algunas pocas comisarías todavía tienen pendiente el armado de estos equipos, cosa que me parece también interesante poner como desafío para que en breve todas estas instituciones policiales puedan contar con sus equipos. La importancia de estos equipos tiene que ver con que muchas veces somos el primer contacto con la víctima, ¿no? Como contaba, Laura también describía la situación en que la víctima llega, ¿no?, a pedir ayuda, y a veces ni siquiera la víctima puede pedir ayuda, y son otros los que piden ayuda por ella. Muchas veces los equipos interdisciplinarios son el primer contacto con la víctima, con la familia, con los niños. Por eso valorar el funcionamiento y pensar en la posibilidad de que todas estas dependencias puedan contar con ese equipo. Uno de los objetivos que este protocolo nos define como intervención es justamente brindar asistencia, ¿no?, en primer lugar. Y la asistencia requiere este contacto con la víctima, esta capacidad de escucha de la que hablaba Laura, poder realizar una evaluación, poder realizar un diagnóstico, poder realizar estas evaluaciones de riesgo de las que siempre hablamos, ¿no? Y como consecuencia de todo eso, poder definir estrategias de abordaje. Y estas estrategias, y acá es un punto en el que me quiero detener, estas estrategias de abordaje nunca son individuales. Nunca es una estrategia que decide y define el psicólogo de la comisaría. Es una estrategia o una serie de estrategias que se despliegan en absoluta coordinación con otros organismos, ¿no? Porque inmediatamente hay una fiscalía que está acompañando ese proceso, porque hay un juzgado de familia que está, como bien decía la doctora Veloso, creo, ¿no? Hay un juzgado de familia que está atento a disponer medidas, interviene la comisaría acompañando un montón de estrategias que hay que implementar, ya sea desde la revisación médico-legal, la asistencia desde el área de salud, las medidas cautelares, lo que la Fiscalía dispone, así como también los organismos asistenciales que intervienen casi inmediatamente, ¿no? La Dirección de Niñez, la Dirección de Género, y se empiezan a desplegar una cantidad de estrategias y de intervenciones que se dan casi de manera simultánea, ¿no? Por eso me parece que el espíritu de este protocolo y con lo que se nos pide a los equipos es este trabajo interdisciplinario, que me parece que es lo que corresponde hacer, entendiendo la complejidad de las situaciones en las que estamos trabajando, ¿no? Otro de los objetivos que plantean para los equipos interdisciplinarios es el asesoramiento jurídico gratuito, ¿no? Por eso la importancia de los abogados dentro de los equipos interdisciplinarios, y acá me parece que también hacemos poco en esto del acceso a justicia, ¿no? Pensar que la estrategia tiene derecho a acceder a todos los recursos que tenga a su disposición para acceder a justicia, parece que esta definición es importante
que la consideremos dentro de los equipos, ¿no? Pensando en esto del abordaje interdisciplinario, creo que un efector fundamental, y también lo propongo como idea para pensarlo en encuentros futuros, no podemos pensar una buena práctica sin considerar al área de salud como partícipe necesario de esto, ¿no? Porque muchos de los derechos de las mujeres tienen que ver con el área de la salud, ¿no? El derecho a que la mujer pueda decidir sobre su salud sexual y reproductiva, que pueda acceder a un parto humanizado, que pueda tener derecho a la salud mental, que pueda tener derecho a acceder a procedimientos de fertilización asistida, que tenga derecho a decidir sobre la interrupción legal de su embarazo. Digamos, son todos derechos que se los debemos garantizar con la participación necesaria del área de salud, ¿no? Y así como el área de salud, pensar en todos los otros organismos que necesitamos que intervengan para que este abordaje sea realmente integral, ¿no? Esto es en cuanto a la Comisaría de la Mujer. Simultáneamente a esto, bueno, acá me iba a detener un segundito en lo interdisciplinario, porque una de las cosas en las que hace hincapié este protocolo, y por eso lo destaco, es la importancia de lo interdisciplinario, entendiendo que una sola mirada no es suficiente frente a la problemática tan compleja y con raíces culturales tan profundas como es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esto, digamos, me parece que tiene que ser una buena práctica, como lo comentaba recién Patricia anteriormente, tiene que ser una buena práctica poder pensar las intervenciones desde lo interdisciplinario. Por otro lado, además de formar parte del equipo interdisciplinario de la comisaría, me toca formar parte y coordinar, desde hace ya varios años, un equipo, un área de emergencia psicosocial, que funciona en la Municipalidad de Pilar desde el año 2010 ya, y que tiene como misión fundamental intervenir en todas aquellas situaciones que, por su condición de traumática, de crisis, o de riesgo, requieran un abordaje psicosocial inmediato. Y acá también retomo un poco lo que mis compañeras expositoras comentaron anteriormente, que tiene que ver con esto, con que hay situaciones en las que no se puede esperar a mañana y que uno tiene que brindar asistencia psicológica y social. Nosotros en psicología llamamos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que son solo los primeros, que son ese primer abordaje que se realiza y que después debe ser continuado y sostenido en el tiempo desde una intervención, desde un acompañamiento más integral, ¿no? Y en las víctimas con las que trabajamos, víctimas de violencia, víctimas de abuso sexual, etcétera, son justamente esas situaciones en las que se requiere un abordaje inmediato o con la celeridad que cada situación requiera. A partir de esto, cuando surge la pandemia, uno de los interrogantes que surgieron fue cuál iba a ser nuestro rol, ¿no?, durante esta pandemia. Y nuestro rol, tanto como profesional de la salud mental, como integrante de equipos de trabajo, pero fundamentalmente como parte del Estado, ¿no? Porque una cosa es pensar el rol del psicólogo en un ámbito privado, y otra cosa es pensar el rol del psicólogo como parte del Estado. Y acá es donde yo me hago la pregunta de si los psicólogos realmente hemos ocupado durante esta pandemia el rol que debíamos ocupar, ¿sí? Bueno, cada uno tendrá sus experiencias con sus equipos de trabajo, pero yo creo que es fundamental haber acompañado este proceso en las víctimas, no solo por la situación traumática en sí misma de violencia o de violencias que les han tocado padecer, sino porque esto se instaló sobre una situación ya traumática que es la pandemia en sí misma, ¿no? Entonces, nos ha tocado trabajar con víctimas que además de su situación de padecimiento, venían ya con todo este proceso por el que todos hemos pasado, tan difícil, de tratar de adaptarnos y sobrevivir a este contexto de pandemia, ¿no? La respuesta de cuál es el rol que ocupamos durante la pandemia me lleva a pensar en justamente poner la mirada en la víctima, ¿no? ¿Con qué víctimas trabajamos? Y en función de eso,
cómo definir nuestro trabajo durante la pandemia. Consideramos que las violencias en cualquiera de sus manifestaciones ubican a la persona, ya sea progresiva o repentinamente, en un estado de vulnerabilidad, desvalimiento y desamparo. Entonces, la respuesta a esto es que nuestra intervención no pudo dejar de estar, ¿sí? No solo no pudo dejar de estar, sino que nosotros hemos decidido, durante la pandemia, continuar nuestro trabajo desde la presencialidad. Así lo entendimos y así lo hicimos, y por supuesto que fue un trabajo que hemos hecho en compañía de muchísimos otros organismos, como bien contaban mis compañeras, sobre todo del Poder Judicial, porque este acompañamiento en el trabajo desde la presencialidad siempre estuvo fortalecido por las fiscalías, por los juzgados, por el personal policial, que obviamente está en esta misma situación que yo describo. Cuando nosotros pensamos al sujeto o a la persona con la que nos toca trabajar, acá me voy a detener rapidito para no excederme en el tiempo, nosotros pensamos en las personas con las que trabajamos en un estado normal y saludable, consideramos al sujeto como un ser activo y dinámico, ¿no? Un ser que tiene su historia, como también contaba Laura, ¿no? Una historia que le provee una cantidad de experiencias que le permite adaptarse y desarrollarse en su mundo, tiene una estructura social, familia, vínculos, grupos de pertenencia, tiene estructuras psicológicas, afectivas, emociones, recursos cognitivos, creencias, que le permiten poder proyectar un futuro. Ahora, cuando esta víctima es atravesada por una situación de violencia, por una situación de abuso, o por cualquier situación traumática de las que veníamos hablando anteriormente, ese sujeto, sin quererlo y sin buscarlo, se convierte en un sujeto pasivo y desvalido, ¿sí? Que es la víctima con la que nosotros nos toca trabajar. ¿Por qué? Porque ese grupo de referencia, su grupo familiar, sus vínculos, empiezan a no alcanzar para hacerle frente a esto, porque las experiencias y la historia empiezan a ser insuficientes, ¿no? Para enfrentarse con esta realidad, porque el futuro de repente se vuelve incierto, ¿sí? Y porque todos los recursos psíquicos e internos se ponen a prueba, ¿no? Entonces, desde acá es que nosotros tenemos que salir al encuentro de esas personas, ¿no? Nuestro trabajo desde el área de emergencias nosotros lo dividimos en 2 etapas, no las voy a desarrollar todas, pero sí hablar brevemente, que entonces, teniendo en cuenta ese estado de extrema vulnerabilidad en el que la víctima llega a nuestro encuentro, nosotros consideramos la intervención desde la presencialidad, inclusive yendo al lugar, no esperando que la víctima venga a la comisaría, sino que hemos ido inclusive a los domicilios cuando la situación realmente lo requiere, porque entendemos que ese contacto, así como hablaban de los niños, ¿no? Esta necesidad del contacto personalizado con el niño, en muchos casos con las mujeres víctimas de violencia también fue necesario hacerlo así, ¿no? Con el objetivo principal de poder identificar recursos personales y sociales, poder brindar contención y asistencia, y poder iniciar una orientación en relación a todos los pasos a seguir, donde nuevamente acá todos estos pasos a seguir son con la intervención de un montón de organismos que han formado parte de esto. Esta primera etapa nosotros siempre decimos que tiene que ver con esto de poder empezar a ordenar un poco el caos en el que la víctima y su entorno se encuentran, ¿no? Y en un segundo momento, yo uso la metáfora de acompañar el regreso a casa, ¿no? Que es metafórico, y lo que quiero representar con esto es que una vez que pasa, que se transita ese primer momento, ¿no? Donde la víctima quizás logra hacer la denuncia, o logra que alguien la acompañe a la comisaría y radique la denuncia, y uno empieza a desplegar un montón de estrategias que surgen todas en un primer momento. Después hay un segundo momento en el que la víctima se encuentra como en la intimidad de su dolor, ¿no? Y ahí también hay que estar, en ese momento también hay que acompañar, ¿no? Y por eso la importancia de las intervenciones sostenidas en el tiempo,
Yo insisto con eso. Para cerrar, una frase que nosotros, que los psicólogos usamos mucho, pero bueno, la comparto como para que la podamos pensar juntos. Nosotros en psicología decimos que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Hay algo del dolor, de la experiencia traumática, que no lo vamos a poder evitar, que inclusive hay que transitarlo y sostenerlo. Pero sí, cada uno desde su lugar puede intervenir en evitar que este sufrimiento se cronifique y se agudice en un padecimiento. Y ahí es donde adquiere sentido nuestra intervención, y ahí es donde adquiere sentido un poder judicial amigable y cercano, ¿no? Y acá también me interesa destacar la absoluta comunicación, que les hablo por supuesto de mi experiencia en Pilar, la absoluta comunicación que siempre hay, donde nada se decide unilateralmente y donde todas las decisiones en pos de la víctima son decididas, compartidas y llevadas adelante en equipo, ¿no? Y vuelvo a decir, desde las fiscalías, desde los juzgados de familia, y desde la Comisaría de la Mujer, por supuesto. Y en este proceso todos debemos formar parte de este proceso de auxiliar al sujeto en su situación de desvalimiento y desamparo, y favorecer la reconstrucción de un sujeto activo, valido de recursos internos y amparado por el Estado. En relación a eso, insisto en destacar el rol del Estado como facilitador, garante y vedor, ¿sí?, de estos abordajes integrales, coordinados y sostenidos en el... Doctora, discúlpeme, si podemos ir cerrando porque nos Ya queda muy importante. cerramos, ya estamos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, nos quedó re claro el tema de la interdisciplina, del acompañamiento a la víctima, lo importante que es, y esa emoción de la tristeza, acompañarle y que la trabaje, ¿no? Y que ustedes los psicólogos, esto de la emergencia, cómo trabajar y acompañar. Así que muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a Verónica Gabriela Andrada, comisario de policía de la provincia de Buenos Aires, psicóloga social, actualmente se desempeña como coordinadora zonal de políticas de género de Zárate Campana, que comprende no solamente Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz, 4 lugares muy grandes, y anteriormente era jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pilar. Le damos la palabra, licenciada. ¿Qué tal? Buenas Le pido tardes. que sea breve, por favor, gracias. Sí, por favor. Gracias. Además, ya con toda la información que fueron diciendo las expositoras anteriores, me parece que va englobando todo, ¿no? Hay personas a quienes conozco, con quienes tuve el gusto de trabajar, que están acá, y desde mi lugar yo lo que les puedo comentar es en esta cuestión de las buenas prácticas y los que nos deja a nosotros, puntualmente a la policía, ¿no? Que esto, como decía, no me acuerdo el nombre, Patricia, que hablaba de la flexibilidad. A nosotros nos cuesta mucho, en eso pensaba cuando lo mencionabas. A nosotros nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, quienes trabajan con nosotros probablemente lo puedan apreciar de la misma manera. Estamos acostumbrados a tener un lineamiento y de ahí no nos salimos, no nos podemos salir. Y puntualmente lo que tiene que ver con la perspectiva de género y con las cuestiones de género, también nos rompen mucho la estructura. A quienes trabajamos en la temática, bueno, es un ejercicio que ya lo tenemos incorporado, estos modos, esta escucha activa, esta de la asistencia, acompañar, pero bueno, hay áreas a las cuales todavía no tienen tanta práctica, y con esta reestructuración policial que tuvimos, que justamente sucede en medio de este contexto de pandemia, también tenemos esta modificación en esta cuestión de tomar las denuncias absolutamente en cualquier dependencia de la provincia de Buenos Aires, no necesariamente en las comisarías temáticas, ¿no? Ya sea Comisaría de la Mujer y la Familia, o una oficina de atención a las víctimas de violencia, lo cual lleva a la vez a comenzar con una serie de capacitaciones, las cuales están a cargo nuestra, desde nuestro rol como coordinadores zonales de políticas de género, de poder capacitar al personal policial y poder llevarle desde la normativa vigente, desde las leyes puntuales, desde los derechos que hay que respetar
respecto de la víctima, por supuesto el trato que hay que tener, y bueno, eso hace de que de a poco estemos, toda la policía, ya más en tema. Siempre fue algo específico de lo que era nuestra Superintendencia de Políticas de Género, que es a la cual dependo yo, y el resto de las comisarías dependen de lo que es seguridad, ¿no? En este ámbito de poder ir llevando esta información a todos, de ir capacitando al personal, se denotan muchas resistencias, como también mencionaban, y a su vez vamos a esto de poder ir comunicando determinadas situaciones a las áreas que corresponden que intervengan. Llámese dirección de género local, dirección de niñez. Bueno, en el caso de Pilar, como bien mencionabas, María, yo fui titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pilar durante 4 años, donde tuve el placer de conocer a Naida, de trabajar con la doctora Carballido, la doctora Santamaría creo que también está por ahí. Entiendo que también es lo que motiva la invitación mía a esta reunión, ¿no? Tengo muy buena experiencia en lo que respecta al trabajo en Pilar, de cómo se trabaja, y como decía la doctora Laura Cisensky también, el Departamento Judicial de San Isidro, y lo que hace a lo local de Pilar, los juzgados de familia, y la celeridad en otorgar las medidas de protección, como decía Naida, esta urgencia, ¿no?, que hay que tener, y bueno, todos me parece que vamos hablando de lo mismo. No podemos esperar, es muy importante en esto también, en este contexto de pandemia, la comunicación, cómo fuimos acercándonos, quizás personas que trabajamos en lo mismo, pero que no nos vemos en lo cotidiano, y ahora mediante un mensaje de WhatsApp, tanto para informar una denuncia, enviarla por PDF, recibir una medida de protección. Desde nuestro lugar se armaron muchos grupos, yo pertenezco a 4 partidos, tengo injerencia, y bueno, cada uno fue llevándolo de la mejor manera, pero el área judicial también se copó un montón para que esto suceda. Entonces, desde mi lugar y como representante, muchas gracias por las ganas de trabajar, porque nosotros tampoco pudimos hacerlo, no pudimos dejar de trabajar en ningún momento. Entonces, esa comunión que se logra entre las diferentes áreas, si bien nosotros somos auxiliares plenos de ustedes, este ida y vuelta agiliza mucho y en definitiva favorece a la víctima, que es para quien nosotros estamos trabajando, ¿no? Así que bueno, no quiero extenderme mucho, en todo caso después si surge alguna pregunta, dispuesta acá para escuchar, y realmente un placer compartir este espacio con personas que para mí son tan significativas en lo funcional, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, nos quedó bien y claro el tema de la inmediatez, la celeridad, la oficiosidad y ese trabajo en comunión de todos los operadores del Estado. Así que muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a la licenciada Irma Colanzi, que ella es asesora de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Se dice feminista, es doctora en Ciencias Sociales, especialista en abordajes de violencias interpersonales y de género, y magíster en Políticas Públicas y Género. Licenciada, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Desde el lugar, yo escuchaba todas las intervenciones que efectivamente se valoran en tanto buenas prácticas. Quizás el recorte que voy a hacer en la presentación, inicialmente, es algunas cifras de lo que ha sido el impacto de las violencias de mayor riesgo durante lo que ha sido el primer semestre de este año, en el marco del aislamiento preventivo social obligatorio. Y también voy a presentar un breve análisis que estamos haciendo desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que tiene también que ver con el desafío de poder producir información y evaluar de manera continua las políticas públicas que se diseñan a partir también del trabajo de la intervención, que podríamos decir primaria, del primer nivel de accesibilidad, y que potencian la identificación de obstáculos, de oportunidades, de los desafíos que tenemos en materia del abordaje de las violencias por razones de género. Entonces voy a hacer una breve presentación de algunas cifras que tenemos del primer semestre del año, para luego pasar también a analizar algunas de las
obstáculos que vemos en lo que vamos a definir como gestión del riesgo, es decir, el intento de femicidio es una de las características que empezamos a notar en los llamados de la línea 144, que son llamados a nivel provincial. La mayor parte de las personas que acceden a la línea 144 son mujeres, pero bueno, voy a hablar de personas en situación de violencia de género para trabajar con esta idea también de la potencia que tiene la salida de las violencias, ¿no? Este año, en el primer semestre, efectivamente aumentaron la situación de aislamiento, las cuestiones que marcaba Patricia en relación al abuso sexual infantil han aumentado. Se registró en la primera etapa del año 9.085 consultas en la línea 144, de las cuales 443 presentaban situaciones de intento de femicidio, es decir, mujeres que se habían contactado con la línea, a veces en una primera situación, a veces después de haberse contactado con el área de género del distrito al que pertenecen, y que manifestaban que habían padecido estas situaciones de manera reiterada e incluso en la llamada narraban una situación de intento de femicidio. La Plata, de los 51 municipios que corresponden, el recorte que hicimos de las llamadas analizadas en el primer semestre, es el distrito que presenta la mayor cantidad de casos. Esto también es significativo porque la construcción o el lanzamiento de un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual hace también que el caudal de recepción de llamadas aumente. De hecho, se creó un área específica, que es la Dirección de Seguimiento de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que permite pensar justamente en la importancia que tiene la gestión del riesgo en los casos de violencia de género. De hecho, actualmente estamos haciendo una supervisión externa. Nadia mencionaban, creo que Patricia mencionabas el cuidado de quienes cuidamos, de quienes abordamos los casos de violencia de género. Las situaciones de supervisión externa, de capacitación o de espacios de supervisión son esenciales justamente para pensar cómo enfrentarnos a una problemática como es la violencia de género, que presenta múltiples trastocamientos de manera continua, ¿no? Y dentro de esta supervisión lo que aparecía justamente es, bueno, es cómo íbamos a abordar en esta etapa donde muchos de los equipos de los diferentes distritos y áreas de género de la provincia se han quedado por situaciones de licencia por maternidad o licencias vinculadas con factores o grupos de riesgo durante el ASPO con menor cantidad de recursos humanos, ¿no? Entonces lo que aparecía era un desafío enorme que se registra en la implementación de prácticas efectivas que tienen que ver con la articulación, como marcaban las expositoras, pero también con implementar estrategias comunicacionales artesanales y creativas, ¿no? Esto de poder contar, por ejemplo, en las situaciones de traslados de mujeres en situación de violencia de género, con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad hasta los retenes, en función de las situaciones de impedimento de salir de un distrito a otro, o de salir de la provincia a otras provincias, o incluso a otros países. Dentro de lo que fue todas las gestiones de traslados en el Ministerio este año, se han realizado en el primer semestre más de 100 traslados de personas en situación de violencia de género, que incluyen traslados regionales a países limítrofes como Bolivia, como Uruguay, como Paraguay. También es importante señalar que había un desplazamiento en lo que antes se pensaba como las violencias que afectaban a un grupo en edad reproductiva, se desplazan, como se ha desplazado también las situaciones de paternidad, maternidad, paternidad, ¿no? De los 36 a 45 años, que es el grupo más afectado por las situaciones de mayor riesgo. Dentro de las características de los perfiles de la violencia más extrema, que no llega a ser a la violencia extrema como el femicidio, pero es previo a esto, y que implica justamente implementar protocolos de prefemicidio, articulaciones efectivas para evitar las situaciones de femicidio, lo que aparecía es que el 92% de los casos pertenecen a situaciones que se vinculan a la expareja y a la pareja, ¿no? Esto también es importante porque va en línea con lo que marcaba Patricia de las situaciones de abuso sexual infantil dentro del espacio del ámbito familiar, en situaciones además de hacinamiento habitacional. Y es muy importante tener en cuenta porque también habla, y esto bueno, yo soy psicóloga también, habla de los modos en que se establecen los vínculos sexoafectivos y cómo esto afecta también a el sostenimiento de la violencia familiar y de género. Bueno, en nuestra provincia tenemos
una ley, que es la Ley de Violencia Familiar, pero el Ministerio tiende justamente a ampliar las definiciones y modalidades de violencia de género. Me parece importante esto porque cuando hablamos de las situaciones de intento de femicidio son muy amplias, si bien la mayor parte de los casos, un 99%, marcan la violencia psicológica, la violencia física, también hay acentos que suponen un desafío para pensar el abordaje de las violencias de género. Por ejemplo, las situaciones de violencia entre personas de la misma identidad de género, las situaciones que tienen que ver con las masculinidades. Este año se lanzó como una de las políticas firmes de promoción de las masculinidades para la igualdad de género, la línea Hablemos, que es una línea que en principio se piensa para la articulación con la justicia, para la posibilidad de que quienes trabajen en equipos técnicos, en juzgados de paz, juzgados de familia, juzgados de ejecución penal, fiscalías, puedan hacer derivaciones de varones que requieran asistencia y seguimiento para trabajar la construcción tradicional de la masculinidad, que es un poco lo que legitima esta situación de pensar al otro en tanto objeto y a la posibilidad del ejercicio de las violencias por razones de género. Esta línea es importante porque tanto en lo que respecta a las disidencias sexoafectivas, como también a las masculinidades, el abordaje integral de la violencia por razones de género requiere esta mirada amplia, ¿no? Y de dispositivos que en Argentina existen desde la década de los años 80, pero que hoy en día se han empezado a fortalecer y forman parte también de lo que es la estrategia del primer nivel. Estoy hablando de las mesas locales de prevención y abordaje prevención y atención de la violencia familiar y de género, y también de áreas de género a nivel municipal, ¿no? Entonces es muy importante señalar esto porque forma parte, quienes venimos evaluando las políticas públicas del abordaje de las violencias desde que se crea el Sistema Integrado de Políticas Públicas para las Violencias de Género, identificamos estos desafíos que empiezan a plasmarse a través de la creación de un ministerio, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es que también es un desafío poder pensar los factores de riesgo que constituye una buena práctica, ¿no? En los abordajes, lo que marcaban las expositoras tenía que ver con esto: la posibilidad de una escucha activa y profesionalizada permite identificar en tiempo y forma factores de riesgo para activar la debida diligencia, es decir, cómo podemos pensar de manera integral la escucha con las intervenciones para que podamos salvar vidas de alguna manera, para que podamos evitar la violencia más extrema, ¿no? Dentro de las manifestaciones de los intentos de femicidios, el 87% tenía que ver con lo que marcaba la doctora Sisensky, que son las amenazas de muerte. Pero después aparecen las lesiones en un 77%, la presencia de niñas en estas situaciones y el uso de armas, ¿no? Podemos seguir con distintos otros factores de riesgo, algunos más invisibilizados, como las situaciones que tienen que ver con el padecimiento mental, con la discapacidad, con el consumo de sustancias. Pero es muy importante tener en cuenta para pensar estrategias que permitan romper con la idea de que el cese de las violencias se limita al dictado de las medidas cautelares y que supone algo que marcaban anteriormente, que es una estrategia efectiva y fortalecida dentro del territorio, ¿no? El Sistema Integrado Provincial de Políticas de Abordaje de las Violencias lo que marca es que la violencia tiene que ser resuelta en el territorio, ¿no? Y parte de esto es lo que de alguna manera desde lo que es la Subsecretaría de Políticas de Abordaje contra las Violencias estamos tratando de llevar adelante. Bueno, yo advertí que también una buena práctica es poder identificar los obstáculos. Yo voy a hablar de algunas cuestiones que se dan a nivel provincial a partir de algunos casos paradigmáticos que venimos analizando desde la Dirección de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio. Y me parece importante señalarlo porque tanto en los casos de femicidios, que es cuando llegamos de alguna manera tarde a la intervención, como también en los casos donde advertimos el intento de femicidio, se advierten que existían medidas cautelares vigentes. Y una de las problemáticas que vemos tiene que ver con las trayectorias institucionales que hacen las personas en situación de violencia de género. Una buena práctica supone también pensar no solo en el registro subjetivo de las personas que acuden a las instituciones, cómo fueran atendidas, de qué manera se efectuó el seguimiento, qué tipo de escucha se realizó, sino también pensar en las dificultades que aparecen en la articulación entre instituciones, ¿no? Esto de pensar un abordaje interseccional,
interministerial, interinstitucional, que permita justamente romper estos obstáculos. Si bien hay medidas cautelares vigentes, de hecho la mayor parte de los casos, un 24% de los casos presenta medidas cautelares de restricción perimetral, de botón antipánico, de exclusión del hogar, lo que se advierte es grandes dificultades en la interacción entre lo que pensamos un acceso a la justicia en sentido amplio y complejo, ¿no? Con esto quiero decir que dentro de lo que es el acceso a la justicia, que sabemos que en muchos de los casos tiene que ver con poder acceder a la denuncia, también tenemos que pensarlo de manera integral, es decir, pensar que el acceso a la justicia es lo que permite y habilita pensar un ejercicio de la ciudadanía pleno y libre de violencia a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, una de las primeras dificultades que aparece en el acceso a la justicia es la notificación de las medidas, que tiene que ver con la articulación entre el Poder Judicial y todo el sistema de comisarías y de comisarías de las mujeres, de la mujer y la familia, ¿no? Esto es muy importante porque en algunos casos que nosotros consideramos paradigmáticos, lo que se advertía es que cuando llegaba el pedido desde el Poder Judicial había dificultades para presentar el oficio, dificultades que aparecían incluso con excusas como no había móvil, el oficio fue manchado, es decir, tenemos todavía muchos desafíos para pensar las articulaciones efectivas y garantizar el acceso a la justicia. Otra de las cuestiones que aparecen es la articulación con salud como un desafío. Pensemos sobre todo en las situaciones de violencia sexual y en lo que supone en la construcción de medidas efectivas para la toma de testimonios, ¿no? El testimonio es clave. La doctora Sisensky marcaba esta cuestión de la punta del iceberg que aparece en las intervenciones, sobre todo cuando alguien se acerca a cualquier institución para romper el silencio, ¿no? Entonces es fundamental poder sostener en esta primera escucha de la toma del testimonio, y también el acceso a la justicia exige esto, ¿no? Algunas de las buenas prácticas que veíamos en relación al acceso de la justicia dentro de lo que son las políticas públicas de abordaje de las violencias de género tienen que ver con la accesibilidad en términos de poder garantizar una articulación efectiva. Esto implica que quienes están en cargos jerárquicos del Poder Judicial puedan participar de manera efectiva, lo mismo que los equipos técnicos de las mesas locales, de la articulación con las áreas de género a nivel municipal, y que esto permita pensar en estrategias tanto en materia de prevención, promoción, como atención en la emergencia, y en políticas y en una agenda de trabajo que se sostenga en el tiempo, que es lo que vienen marcando, porque todas estas buenas prácticas que ustedes han podido recortar tienen que ver con una agenda de trabajo conjunta y con acciones mancomunadas. Otra cuestión también tiene que ver con las carátulas que aparecen, ¿no? En algunos casos, dentro de la provincia, se ha detectado que el accionar del área de género en articulación con las comisarías permiten que se cambien algunas carátulas que en los procesos de la administración de la justicia penal aparecen como intento de femicidio o como lesiones graves, intento de suicidio o lesiones graves, y que efectivamente son un intento de femicidio, ¿no? Esto es muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de transversalizar el enfoque de género en el acceso a la justicia, tanto en quienes están dentro de lo que es la mesa de entrada de los juzgados, como también todos los efectores que están dentro del Poder Judicial, ¿no? Y aparece también la posibilidad de hacer articulaciones efectivas en lo que respecta al litigio estratégico, ¿no? Hemos tenido o hemos identificado distritos de las provincias de Buenos Aires que de manera mancomunada con los juzgados de paz han permitido, y a través de algunas de organizaciones de la sociedad civil, acompañar a las víctimas en el proceso que supone también una sobreexigencia psíquica, física, de recursos simbólicos y monetarios para poder sostener todo lo que supone la salida de las violencias. Entonces me parece muy importante señalar esto. Dentro del Ministerio hay una dirección de situaciones de alto riesgo de casos críticos que viene actuando de oficio en las situaciones de femicidio, transfemicidios y travesticidios, y uno de los puntos más importantes que destaca es la intervención efectiva y en tiempo y forma de la justicia para poder, tanto en estos casos, garantizar el acceso a la justicia, como hacer un acompañamiento efectivo de
familiares y de redes de cuidados de las personas que han padecido esta situación, ¿no? No me quiero extender más, pero sí quiero señalar la importancia que tiene pensar una buena práctica en términos de pensarla de manera articulada, pensar la articulación territorial, pensar también en la calidad de nuestras intervenciones, que empiezan con la escucha, pero que justamente tienen que ver también con la posibilidad de producir información. Esto que marcaba Nadia en relación a la producción de información, por ejemplo, de las comisarías de la mujer y la familia, de las áreas de género, para poder pensar en cómo vamos a seguir evaluando y monitoreando las políticas en el abordaje de las violencias de género, en un mapa que ha cambiado sustancialmente, no solamente por el cambio de gobierno, sino también por lo que supone hoy pensar el fortalecimiento del territorio, de las organizaciones, de los colectivos feministas. Entonces es muy importante pensar en la responsabilidad que tienen los actores del Poder Judicial, en la formación en enfoque de género, en la transversalización del enfoque de género, y en optimizar los servicios de la justicia dentro de lo que es un sistema integrado de políticas públicas para el abordaje de las violencias de género, ¿no? Creo que esto es un desafío que dentro de las políticas que venimos desarrollando dentro del Ministerio de las Mujeres, lo que se observa es la importancia de la existencia de un ministerio para poder fortalecer todas estas articulaciones y poder pensar justamente que en la emergencia podemos trabajar de manera mancomunada y que también el cese de las violencias no solamente es el dictado de la medida y de la debida diligencia, sino también en pensar las articulaciones creativas y efectivas de los recursos que contamos con en el territorio y los recursos que contamos también dentro del ministerio que tienen que ver con direcciones provinciales de casos de altísimo riesgo. Yo no mencioné nada vinculado con la trata de personas, pero también es algo que tenemos que pensar como parte de la agenda del trabajo mancomunado de las mesas locales, donde es muy importante la participación efectiva y activa del Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación, y celebro este encuentro justamente para poder pensar las estrategias de nuestras agendas de trabajo en conjunto. Gracias. Licenciada Irma Colanzi, muchísimas gracias. La verdad que nos quedó re claro el tema de la articulación, ¿no es cierto?, creativa y efectivas entre los distintos órganos de gobierno, de los diferentes poderes, para poder erradicar la violencia, y muy interesante todo lo que nos trajo en cuanto a lo que nos dio detalles del femicidio, etcétera. Así que muchísimas gracias por su participación. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes, sobre todo en primer lugar a los oradores. La verdad que todas fueron de primer nivel. Absolutamente es un honor haber podido contar con ustedes. Tengo solamente 2 preguntas antes de despedirme, que leí el chat. Una es para Naida. Dice, ¿en qué consisten las intervenciones sostenidas en el tiempo post-emergencia? Bueno, cuando hablo de intervenciones sostenidas en el tiempo, me refiero a que en general, cuando la situación emerge, nos convoca a todos de una u otra manera, ¿no? Todos y cada uno desde su lugar y desde diferentes organismos asistimos, cada uno desde su competencia, a la resolución de esa emergencia, ¿no? La denuncia, las medidas cautelares, como decía antes, la revisación médica, y después hay una segunda instancia en el que la víctima se queda sola, ¿no? Como que nos cuesta, todos corremos ante la emergencia, pero después nos cuesta sostener este acompañamiento en el tiempo. Y muchas veces nos pasa con el Poder Judicial, con las fiscalías, y en esto que digo que nos cuesta sostener en el tiempo, no me refiero justamente al Poder Judicial, porque el Poder Judicial sí acompaña en el tiempo esa situación, porque por los tiempos legales y el proceso mismo de la causa, muchas veces los únicos que siguen en contacto con la víctima es el Poder Judicial. Entonces esto, digamos, es un llamado a los organismos asistenciales a pensar en esto, de que lógicamente no es sencillo, ¿no? Acompañar a la víctima en este proceso post-emergencia que a veces lleva semanas, a veces lleva meses y a veces lleva vida entera, ¿no? Justamente acompañar al Poder Judicial en ese seguimiento posterior a la denuncia.
a eso me refería. Perfecto, muchas gracias, Naida. Y después mencionan algo de los talleres educativos para los victimarios. Quiero decirles que en todo el país, por lo menos yo desde AMJA sé por la Red de Mujeres Juezas de Familia, que en todo el país hay en diferentes lugares ya funcionando talleres desde hace bastante tiempo para los victimarios, para que hagan tratamiento y demás. Una cosa que quiero aclarar y que quiero decir, porque si bien yo trabajo en San Isidro, lo que quiero destacar es la labor de todos los jueces de primera instancia, de todas las comisarías, porque me ha tocado casos de violencia y han trabajado todos, incluso las fiscalías, todo el personal, no me quiero olvidar de nadie, porque la verdad han trabajado en una comunión, y la verdad es que hemos tenido casos, ha aumentado la cantidad de violencias, los jueces de familia, como en las comisarías, han estado las 24 horas de turno, sé que los jueces a las 2, 3 de la mañana resolvían, hablaban con el defensor de turno, con el fiscal, estaban todos a disposición. Así que realmente se ha dado un trabajo, incluso en la cuestión de los niños, niñas y adolescentes, realmente se unen cuando trabajamos, por ejemplo, digo, los abrigos, se junta esa mesa que recién decía la licenciada, se juntan tanto, por ejemplo, en el caso de San Isidro, Pilar, el que sea, el zonal con la justicia, con el juzgado de familia, con el asesor, no con el defensor que reclama por ahí, pero en realidad sí trabajan, se juntan todos los equipos técnicos y trabajan interdisciplinariamente los casos. Quiero decir porque nosotros lo leemos en los expedientes y vemos todo el trabajo interdisciplinario. Así que desde ya les quiero agradecer a todos por su participación en nombre del presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, el doctor Costa, también del Colegio Provincial y desde AMJA, que estamos trabajando todos juntos. Los invito también a ver todos nuestros cursos, tanto del Colegio Provincial como del Colegio de Magistrados de San Isidro, como de AMJA, a través de las redes. La verdad que tenemos una gran oferta de cursos, son todos gratuitos, muy interesantes, así que gracias a todos y todas por su participación, por estar acá presentes, y nos vemos en la próxima jornada. Tengan en cuenta que siguen esta serie de reuniones en cuanto a las herramientas de género para erradicar la violencia en todas las diferentes departamentales que faltan, que se han puesto de acuerdo todas con el Colegio Provincial. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar ahí, doctora Villaverde. Gracias. Gracias, María Silvia. Cami. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Titina Coto, que sos la que maneja la comisión y nos dejas a todas participar y estar. Así que gracias a ustedes. Gracias. Un beso enorme, gracias a todas. Y un beso a todas y gracias por participar, todas las chicas de la comisión que están siempre. Gracias Rosa, gracias Carolina, no me quiero olvidar los nombres, así que gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.